El santuario y su servicio, por M. L. Andreasen. Capítulo 3. El sacerdocio. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las instrucciones de Dios acerca de la edificación del santuario, los israelitas se cansaron de esperarlo. Había estado ausente más de un mes y no estaban seguros de que volvería. No sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32:1. Por lo tanto, pidieron a Aarón que les hiciese dioses como los que habían tenido en Egipto, a fin de que pudiesen adorarlos y disfrutar de las fiestas que habían celebrado entre los egipcios. Aarón estaba dispuesto a hacer lo que pedía el pueblo, y pronto fue hecho un becerro de oro, del cual el pueblo dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. Aarón edificó un altar y proclamó fiesta a Jehová. Se sacrificaron holocaustos y ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Versículo 6. Por supuesto, Moisés no sabía nada de esto hasta que Dios le informó. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 8. Indudablemente, para probar a Moisés, Dios le propone ahora destruir al pueblo y hacer de él una gran nación. Pero Moisés intercede por el pueblo y pide a Dios que lo perdone. Dios accede misericordiosamente a su petición. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Versículo 14. Evidentemente Moisés no estaba preparado para el espectáculo que se ofreció a sus ojos cuando bajó del monte. El pueblo estaba gritando y bailando, hasta el punto que Josué concluyó diciendo: alarido de pelea hay en el campamento. Versículo 17. Cuando Moisés vio hasta qué punto se había extraviado Israel, que estaba realmente participando de los bailes lascivos que había aprendido de los paganos en Egipto, enardeciósele la ira. No pudo soportar tal espectáculo cuando acababa de recibir las 2 tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios, grabadas sobre las tablas, por lo cual arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Versículos 16 y 19. Uno piensa que en circunstancias ordinarias esta actitud de Moisés implicaba un grave pecado delante de Dios, pero indudablemente el acto era simbólico. Israel había pecado, había violado la ley, y en prueba de esto Moisés rompe las tablas que Dios le acaba de dar. Mas Dios no lo reprende. Tan solo vuelve a escribir los mismos mandamientos en nuevas tablas. Esto también puede tener un significado simbólico. La ley no está destruida porque se le viole. Dios la escribe de nuevo. No obstante, el pecado que Israel había cometido era muy grave. Dios había hecho grandes cosas para ellos. Los había librado de la esclavitud. Les había abierto el mar rojo. Había proclamado la ley desde el Sinaí entre truenos y relámpagos. Había hecho con ellos un pacto y la sangre había sido asperjada tanto sobre ellos como sobre el libro del pacto. Y ahora se habían apartado de Dios y olvidado todas sus promesas. Había llegado el momento de una clara definición. Debía saberse quién estaba de parte del Señor, porque seguramente no se habían extraviado todos. Fue entonces cuando Moisés dirigió un llamamiento. ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Israel vaciló. De entre toda la vasta muchedumbre, solo una tribu tuvo el valor de avanzar, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Versículo 26. Indudablemente esta acción valerosa de parte de la tribu de Leví influyó en forma positiva en su elección para el servicio de Dios. En un momento de crisis se puso de parte de lo recto, y Dios la recompensó. Fue elegida en lugar de los primogénitos como pertenecientes a Dios en un sentido específico: servir en el tabernáculo. Números 3, 5 al 13. A una familia,
La de Aarón había sido confiado el sacerdocio. El resto había de servir en el ministerio del tabernáculo y guardar todos los utensilios del tabernáculo de reunión. Versículos 7 y 8. Los sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio, habían de cumplir el servicio más directo de Dios en el tabernáculo, como encender las lámparas, quemar el incienso, ofrecer todas las clases de sacrificios en el altar del holocausto, asperjar la sangre, preparar, colocar y comer el pan de la proposición, conservar el conocimiento de la ley y enseñarla. Números 3:3, Éxodo 37, Levíticos 1:5, 24, del 5 al 9 y Malaquías 2:7. Los sacerdotes eran todos levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. El cargo sacerdotal estaba reservado a Aarón y a sus descendientes. Números 3:1 al 4 y Éxodo 28:1. Los sacerdotes eran una clase puesta aparte del resto del pueblo. Solo ellos podían desempeñar en el templo los cargos más íntimos de los sacrificios. Aunque a cualquier persona se permitía en los primeros sacrificios erigir un altar donde quiera que le agradara y ofrecer sacrificios sobre él, más tarde se promulgó una ley que explicitaba que únicamente en Jerusalén podían ofrecerse sacrificios y que tan solo los sacerdotes podían oficiar. Eso dio a los sacerdotes tremendo poder e influencia. Ejercían el dominio de todo el culto externo de la nación, controlaban las dependencias del templo y únicamente por su intermedio, Israel podía tener acceso a las bendiciones del pacto simbolizadas por la aspersión de la sangre y el ofrecimiento del incienso. Solo ellos podían recorrer los recintos sagrados del templo propiamente dicho y relacionarse con Dios. Los sacerdotes también tenían el control de muchos asuntos civiles y personales. Decidían cuándo un hombre era inmundo ceremonialmente y tenían poder para excluirlo de la congregación. Se referían los casos de lepra a su examen y de su palabra dependía la decisión de si un hombre había de quedar desterrado de la sociedad o si se había de derribar una casa. Levíticos 13:14. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que le hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después de que salisteis de Egipto. Deuteronomio 24:8 y 9. Únicamente los sacerdotes podían devolver un hombre a su familia después de la exclusión y tenían jurisdicción en ciertos casos en que se sospechaba la infidelidad. Números 5:11 al 31. Por su interpretación de la ley, llegaron a ejercer gran influencia y autoridad en muchos asuntos que afectaban la vida diaria. En cuestiones difíciles de la ley, los sacerdotes estaban asociados con el juez para tomar las decisiones judiciales, no solamente en asuntos religiosos, sino en aquellos que eran puramente civiles, en negocios de litigio en tus ciudades. Deuteronomio 17:8. Su fallo era definitivo. Se amonestaba al hombre a hacer según la ley que te enseñan y según el juicio que te digan. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Versículo 11 y 12. Es fácil concebir que un cuerpo de hombres que tenía el control del culto de una nación, de la enseñanza y la interpretación de la ley, de las relaciones personales íntimas, de la ejecución de las decisiones legales, habría de ejercer una poderosa influencia para bien o para mal sobre el pueblo. Cuando se añade a este prestigio el emolumento que acompañaba a su vocación, un emolumento que por lo menos en tiempos ulteriores ascendía a vastas sumas, es fácil deducir que los sacerdotes llegaron a ser una organización muy respetada. Las prerrogativas del sacerdocio eran grandes y sus derechos se guardaban muy celosamente. Únicamente Aarón y su descendencia podían oficiar en el culto de los sacrificios,
Éxodo 28-29, Levíticos 8-10, Números 16 al 18. Nadie podía llegar a ser sacerdote si no había nacido en esa familia. Esto daba inmediatamente gran importancia al asunto del nacimiento y a los datos genealógicos que demostraban ese nacimiento. Incumbía a cada sacerdote probar su descendencia de Aarón por evidencias indisputables. No debía haber la menor duda en la sucesión. Cada paso debía ser muy claro. Para ello, la tarea de ciertos sacerdotes consistía en examinar la genealogía de cada candidato. Esta actividad pasó posteriormente a estar a cargo del Sanedrín, que dedicaba parte de su tiempo a este trabajo. Si un sacerdote demostraba su derecho genealógico al cargo y pasaba la prueba bíblica requerida, si no tenía ninguna deformidad corporal que lo descalificase, se lo vestía de ropas blancas y su nombre quedaba inscrito en la lista oficial de los sacerdotes autorizados. Es posible que el pasaje de Apocalipsis 3:5 se basa en esta costumbre. Por otra parte, si no satisfacía a los examinadores, se lo vestía de negro. La deformidad física, en caso de que los anales genealógicos fuesen satisfactorios, no privaba al sacerdote de compartir el sostén que se le daba al sacerdote del templo. Levítico 21 al 23. Si el defecto no era demasiado pronunciado, podía llegar hasta servir en un cargo menor, como el cuidar de la leña empleada en el servicio del altar o como guardián. Por ser muy sagrado el cargo sacerdotal, los reglamentos referentes a quienes los sacerdotes podían o no desposar se aplicaban estrictamente. Un sacerdote no podía casarse con una mujer repudiada o divorciada. No podía casarse con una prostituta o una virgen que hubiera sido violada. Levítico 21:7 y 8. Por lo tanto, podía casarse únicamente con una virgen pura o una viuda, aunque al sumo sacerdote se le prohibía casarse con una viuda. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo a una virgen por mujer. Levítico 21:13 y 14. Además, debía ser cuidadoso en cuanto a la contaminación ceremonial. No podía tocar un cuerpo muerto a menos que fuese de un pariente muy cercano. En el caso del sumo sacerdote, hasta eso se le negaba. Levítico 21:1 al 3. De hecho, en cada acto de su vida, los sacerdotes debían ser conscientes de su necesidad de mantenerse apartados de todo lo que podía contaminarlos. Y este cuidado respecto de la contaminación física era tan solo símbolo de la mayor pureza espiritual. Santidad a Jehová había de ser la consigna del sacerdote. Los sacerdotes y los levitas no tenían herencia en la tierra como las demás tribus. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Deuteronomio 18:1 al 2. En vez de una porción de la tierra, Dios dio a los sacerdotes ciertas partes de los sacrificios que la gente traía. De todo sacrificio anual, excepto del holocausto, que había de quemarse completamente en el altar, y algunos otros sacrificios, los sacerdotes recibían la paleta, las 2 quijadas y el cuajar. Deuteronomio 18:3. Los sacerdotes recibían también las primicias del cereal, del vino y del aceite, y de la lana de las ovejas. En adición, se le daba a los sacerdotes harina, ofrendas de alimentos cocidos al horno o en la sartén, mezclados con aceite o secos. Levítico 2:1 al 5. Levítico 24:5 al 9. Recibían la piel de los holocaustos. Levítico 7:8. En caso de guerra, cierta porción de los despojos también tocaba al sacerdocio, tanto de los hombres, del ganado, como del oro. A veces esto representaba una suma considerable. También les pertenecía las ofrendas elevadas y agitadas, y todas las ofrendas de voto. Versículo 14. Los primogénitos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, pertenecían al sacerdote.
aunque debían de redimir al primogénito del hombre, es decir, Israel debía pagar una suma estipulada de 5 siclos por cada niño primogénito. Versículo 15 al 19. En el año del jubileo, los campos que no eran redimidos o que habían sido vendidos y no podían ser redimidos pasaban a los sacerdotes. Levítico 27, 20 y 21. En caso de delitos referentes a cosas sagradas, el transgresor había de pagar no solamente la suma original estimada, sino añadir un quinto a ella y darla al sacerdote. Levítico 5, 16. En caso de que se hiciese un perjuicio a un vecino cuando no fuese posible hacer restitución a la parte perjudicada, la orden era que se diera la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote. Número 5:8. El impuesto regular del templo de medio siglo por cada alma de Israel, el dinero de las expiaciones, había de ser usado para el servicio del tabernáculo, es decir, para cubrir los gastos incurridos en el servicio de Dios, y no iba directamente al sacerdote. Éxodo 30, 11 al 16. Además de las ya mencionadas fuentes de ingresos, habían muchas otras más pequeñas, que no necesitan considerarse aquí. Los ingresos aquí numerados eran adicionales al diezmo recibido por los sacerdotes. Todo Israel había recibido la orden de pagar diezmo. Levítico 27, 30 al 34. Este diezmo había de ser dado a los levitas y les pertenecía. Números 18, 21 al 24. Del diezmo habían de tomar en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y daréis de ello la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Números 18, 26 y 28. Parece que en tiempos ulteriores los diezmos se pagaban directamente a los sacerdotes. Hebreos 7, 5. Algunos han pensado que esto se inició más o menos en el tiempo del segundo templo, cuando muy pocos levitas volvieron del cautiverio y vino a ser necesario emplear netineos en su lugar. Pero esto no está muy claro. Esdras 8, 15 al 20. Como quiera que sea, los sacerdotes recibían los diezmos directa o indirectamente del pueblo. Y como originalmente los sacerdotes eran pocos en número, los ingresos de esta fuente eran probablemente más que suficientes para sus necesidades. Los sacerdotes eran ministros de Dios, nombrados divinamente como mediadores entre Dios y los hombres, autorizados particularmente para oficiar ante el altar y en el servicio del santuario. En los días en que los libros no eran muy comunes, eran no solamente intérpretes de la ley, sino que en muchos casos eran la única fuente de conocimiento en cuanto a los requerimientos de Dios. Por ello era instruido el pueblo en la doctrina del pecado y su expiación, en la justicia y la santidad. Por su ministerio la gente aprendía cómo podía acercarse a Dios, cómo podía obtener el perdón, cómo la oración podía agradar a Dios, cuán inexorable es la ley, cómo ha de prevalecer al fin el amor y la misericordia. Todo el plan de salvación les era revelado en la medida en que podían ser revelados en las figuras y las ofrendas. Cada ceremonia tendía a grabar en las mentes la santidad de Dios y los inexorables resultados del pecado. También les enseñaba la provisión maravillosa hecha por la muerte del Cordero. Aunque era un ministerio de muerte, era glorioso en su promesa. Hablaba de un Redentor que había de llevar el pecado, compartir las cargas y servir de mediador. Era el Evangelio en embrión. En el servicio del sacerdote, 3 cosas se destacan sobre todo lo demás: la mediación, la reconciliación, la santificación. Cada una de estas merece un comentario especial para destacarla. La misión del sacerdote era de mediación. Esta era su obra preeminente. Aunque el pecador podía traer la ofrenda, no podía asperjar la sangre ni quemar la carne sobre el altar. Tampoco podía comer el pan de la proposición, ni ofrecer el incienso, ni aun despabilar las lámparas. Todo esto debía hacérselo a algún otro. Aunque podía acercarse al templo, no podía entrar a él. Aunque podía proporcionar el sacrificio, no podía ofrecerlo. Aunque podía matar el cordero, no podía rociar la sangre. Dios le era accesible únicamente por la mediación del sacerdocio.
Podía llegarse a Dios únicamente en la persona de otro. Todo esto le hacía recordar vívidamente el hecho de que necesitaba que alguien intercediese e interviniese por él. Esto puede comprenderse mejor si suponemos un caso que bien puede haber sido cierto. Un pagano que desea sinceramente adorar al verdadero Dios, oye que el Dios de Israel es quien posee esta cualidad y que vive en el templo de Jerusalén. Emprende el largo viaje y por fin llega al lugar sagrado. Ha oído que Dios mora entre los querubines del Santísimo y decide entrar en ese lugar a fin de adorarle. Pero apenas da unos pasos en el atrio, lo detiene un letrero en el cual se dice que ningún extranjero puede pasar más allá sin riesgo de perder su vida. Se queda perplejo, quiere adorar al verdadero Dios del cual ha oído hablar, y también se le ha dicho que Dios desea que le adore. Sin embargo, allí se lo detiene. ¿Qué ha de hacer?, pregunta uno de los adoradores, quien le dice que debe obtener un cordero antes de poder acercarse a Dios. Inmediatamente se provee del animal requerido y vuelve a presentarse. ¿Podrá ahora ver a Dios? Se le dice que no puede entrar. Entonces, ¿para qué este cordero?, pregunta. Para que puedas darlo al sacerdote a fin de que lo sacrifique. ¿Puedo entrar entonces? No hay manera posible por la cual puedas entrar en el templo ni ver a Dios. No se obra así. Pero, ¿por qué no puedo ver a vuestro Dios? Quiero adorarlo. Nadie puede ver a Dios y vivir. Es santo, y únicamente el que es santo puede verlo. El sacerdote puede entrar en el primer departamento, pero todavía hay un velo entre él y Dios. Únicamente el sumo sacerdote, en una fecha fija, puede entrar en el Santísimo. No puedes entrar tú mismo. Tu única esperanza es que alguno se presente allí por ti. El hombre queda profundamente impresionado. No se le permite entrar en el templo. Únicamente el que es santo puede entrar. Debe tener a alguien que interceda por él. La lección se graba profundamente en su alma. No puede ver a Dios. Debe de tener un mediador. Únicamente así puede ser perdonados sus pecados y efectuarse la reconciliación. Todo el servicio del santuario se basaba en la mediación. Aun cuando el pecador trajese el cordero, aun cuando lo matase, el servicio podía ser hecho eficaz únicamente por un mediador que rociase la sangre e hiciese la aplicación del sacrificio. El segundo aspecto descollante del servicio era la reconciliación. El pecado nos separa de Dios, es lo que oculta su rostro de nosotros y le impide oírnos. Isaías 59:2. Pero por medio de las ofrendas de los sacrificios y en el incienso que asciende con las oraciones, puede llegarse nuevamente a Dios. La comunión fue restaurada, la reconciliación efectuada. Así como la mediación era el propósito básico del sacerdocio, la reconciliación era el propósito de los sacrificios que se ofrecían diariamente durante el año. Por su intermedio se restauraban las relaciones amigables entre Dios y el hombre. El pecado había producido la separación, la sangre reunía. Esto se realizaba por el ministerio del perdón. El pueblo recibió la indicación que cuando toda la congregación hubiere pecado y traído su ofrenda por el pecado, cuando los ancianos hubieran puesto sus manos sobre la ofrenda y presumiblemente confesado ese pecado, obtendrán perdón. Levíticos 4:20. Además se dio la orden de que cuando un gobernante hubiese pecado y hubiese cumplido con los requerimientos, tendrá el perdón. Versículo 26. La promesa abarcaba igualmente a cualquiera del pueblo común. Será perdonado. Versículo 31 y 35. Por medio del pecado se había producido el enajenamiento, pero ahora todo estaba perdonado. Somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. La reconciliación es efectuada por la sangre. Segunda de Crónicas 29:24. En el primer departamento del santuario entraba el sacerdote día tras día para comunicarse con Dios. Allí se elevaba el santo incienso y penetraba aún más allá del velo, en el lugar santísimo. Allí estaba el candelabro, emblema de aquel que es la luz del mundo,
la mesa del Señor que invitaba a la comunión y allí se rociaba la sangre. Era el lugar de acercamiento a Dios, de comunión. Mediante el ministerio del sacerdote se ofrecía el perdón, se efectuaba la reconciliación y el hombre era puesto en comunión con Dios. El tercer objetivo importante del servicio del santuario era el de la santificación o santidad. La cantidad de pecado albergado en el corazón mide nuestra distancia de Dios. El extranjero podría haber entrado tan solo hasta el atrio del templo. El alma penitente podía llegar hasta el altar. El sacerdote mediador al lugar santo. Únicamente el sumo sacerdote, tan solo un día al año, y eso, después de extensa preparación, podía entrar en el Santísimo. Revestido de blanco, se acercaba con temblor al trono de Dios. Aún entonces, el incienso debió ocultarlo parcialmente. Allí podía ministrar no solamente como quien busca perdón del pecado, sino que podía pedir confiadamente que fuese borrado. El servicio hecho durante el año, simbolizaba por el ministerio del primer departamento, no era completo en sí mismo. Necesitaba ser complementado por el del segundo departamento. El perdón no obra tan solo después de la transgresión. El daño ya ha sido hecho. Dios perdona el pecado, pero habría sido mejor si el pecado no hubiese sido cometido. Para esto está el alcance, el poder custodio de Dios. Simplemente perdonar la transgresión después de que ha sido cometida no basta. Debe haber un poder que nos guarde de pecar. Vete y no peques más. Juan 8:11. Es una posibilidad que plantea el Evangelio, pero el no pecar más es la santificación. Tal es el blanco eventual de la salvación. El Evangelio no está completo sin él. Necesitamos entrar con Cristo en el lugar santísimo. Algunos lo harán. Estos seguirán al Cordero donde quiera que vaya. Serán sin mancha y sin arruga.